Y estamos en comunicación con el doctor Aldo Piñanelli, un especialista en economía y también en política, ¿por qué no? Diego Carbone lo saluda, doctor, y Antonio Domínguez, aquí mi compañero, queríamos charlar con usted un ratito. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Bien, bien, si se puede decir bien dentro de lo que es la Argentina actual, doctor, ¿no? Es- Así es. Porque la verdad que pareciera hecho a propósito esto, ¿no? No, no son cosas hechas a propósito, son errores que se cometen de estar convencidos sobre un modelo económico político que ya sabemos que en Argentina no funciona, Ujú. porque trae estos resultados que todos estamos viendo con mucha tristeza, ¿no? Sí, sí, justamente viene bien que usted toque el tema del modelo, doctor, porque uno se pregunta ya, al habido tantas idas y contramarchas, tantas contradicciones, incluso entre el propio supuestamente mejor equipo de los últimos 50 años, si Sí, esto, claro, si esto como algunos colegas suyos incluso todavía lo siguen describiendo globalmente como un modelo neoliberal, cuando en sí. realidad la actividad privada se está desplomando de una manera, entonces uno no vio mucho retiro del Estado, por lo menos en lo que se hace al déficit fiscal, ¿no? Y sí lo que ve es un cataclismo. Mire, está comprobado acá y en cualquier parte del mundo que el mercado por sí solo no asigna bien los recursos ni genera modelos adecuados para la gente. Así es. Es adecuado para un determinado grupo. Ujú. A ver, el tema del neoliberalismo actual en Argentina. Es muy difícil en Argentina hablar de neoliberalismo cuando la mitad de la población recibe todos los meses algún pago de parte del Estado. Totalmente, doctor. Y no lo critico esto último que ocurra, porque Ujú. ahí tenemos 10 millones de jubilaciones, tenemos la asignación universal por hijo. Ujú. Entonces, pensar que el mercado podría asignar esas partidas libremente es un error conceptual. Y ahí es donde volvemos al principio de la charla, si esto está hecho no a propósito. Yo creo que no, que está hecho con una ideología. Inclusive este gobierno y su ex equipo, mejor equipo de los 50 años, no se dio cuenta que el mundo estaba cambiando cuando ellos estuvieron en el gobierno. Ujú. Venía la guerra comercial de Trump, Estados Unidos con Chile, Ujú. se había destrozado la globalización financiera en la crisis del 2009 a nivel mundial. Ujú. Estos muchachos venían con esas ideas, Ujú. discriminadas de la economía cuando el mundo se está cerrando. Ujú. Hoy los países en todo el mundo no son compradores de bienes y servicios, sino son vendedores. Ujú. Hay que entenderlo. Esto significa proteger al trabajo nacional. Y no se trata de tener una economía cerrada indiscriminadamente, sino de realizar en Argentina una administración inteligente del comercio exterior, Ujú. para Ujú. que no nos saquen la mano de obra argentina, Sí. para que los argentinos tengamos trabajo, Ujú. para que los capitales golondrinas no hagan su verano de 2 meses en Argentina y después nos dejan al norte y con toda la deuda. Sí, Esas son sí. las cosas que hay que evitar en Argentina. Ujú. Y hubo etapas en Argentina que eso se evitó. Y fueron las etapas que a la Argentina le fue bien. Ujú. Ujú. No son Sí, tan lejanas. sí, sí, uno coincide con lo que usted expresa, doctor. Evidentemente esta gente llegó con el apoyo de la anterior administración demócrata, la supuesta continuidad de la idea de la iniciativa del Pacífico, ¿no? De la Alianza del Pacífico, y se Claro, encuentran con que aparece Trump en lugar de Hillary Clinton, que la iniciativa del Pacífico se va al demonio con la ayuda de inversiones y se cierra la economía norteamericana. así es. Y dogmáticamente, en lugar de como siempre sostiene el movimiento nacional y popular que hay que actuar en función de la realidad, Así siguieron, es. claro, siguieron con su dogma como si no hubiera pasado nada y nos llevaron a este desastre, ¿no? Claro. Y Sí, porque ahora, necesitan adaptarse a la realidad. Y totalmente, sí, porque son dogmas en vez de doctrinas, ¿no? pero mismo es saber adaptarse a la realidad
internacional muy rápidamente. Así es. ¿Y cómo salimos ahora de esto, doctor? ¿Cómo ve usted los primeros principales Bueno, mira, pasos? acá lo primero que hay que hacer es un cambio de gobierno, no hay ninguna duda. Ajá. Por suerte en Argentina existe la democracia y creo que cuando se abran las urnas nos vamos a encontrar con agradable sorpresa que el gobierno de Macri no está más. Dios lo oiga, ¿no? Y a partir de ahí hay que armar un gran Consejo Económico y Social, una mesa de diálogo argentino como se hizo en el 2002, para sacar a la Argentina de la situación en que nos vamos a encontrar. ¿Cómo vislumbra ahora desde el punto de vista económico, político, la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la escena, de virtualmente entregar la lapicera y asumir un segundo rol mucho menos importante? Y... Bueno, a ver, hay que analizarlo. En primer lugar, supongo que algún día nos explicarán por qué ocurrió este hecho. Ajá. Porque realmente fue un hecho sorpresivo, tanto para Cristina, creo, tanto para Alberto Fernández como para todos nosotros, ¿no? Ajá. Y la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Entonces, algún día supongo que sabremos las motivaciones. Yo tengo mi interpretación del motivo. Yo creo que ante esta verdadera tragedia argentina, no griega, sino la tragedia argentina que nos va a dejar Mauricio Macri, sí, que necesita de una transición sumamente puntual, delicada, de un trabajo, diría, de postura fina. Y por eso creo que Cristina dijo, bueno, como eso requiere de un trabajo muy especialista, y Alberto Fernández siempre se destacó por armar muy buenos equipos especialistas, en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, y ha dado ese rol para que realice ese trabajo. Así que habrá que poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena, porque yo no tengo ninguna duda que ese frente es el que va a ganar las elecciones. Y bueno, tendremos que poner nuestro granito de arena para que el país salga adelante de una vez por todas. Esa es la lógica también del acercamiento a Sergio Massa, el armado que usted Claro. dice. Bueno, una visión optimista que compartimos y nos parece sumamente necesaria, como usted bien dice, doctor, esto es una tragedia absoluta lo que está sucediendo con nuestra patria, ¿no? Es que tenemos que dejar de lado los intereses personales. Yo estaba trabajando en Alternativa Federal y se vio cómo implosionó eso, porque cada uno atiende su juego, y los gobernadores del interior del país, en su mayoría compañeros justicialistas, prefirieron privilegiar de alguna manera la unidad del movimiento. Sí, ser, como usted bien dice, peronista, ¿no? Pensar primero en la patria, ¿no? Sí, así es, así es. Ahora, doctor, Alberto Fernández dijo el otro día, que es ahora el candidato a presidente, que hay que pagar la deuda, que la deuda hay que pagarla. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esta deuda? Mire, las deudas externas de los países no se pagan por mucho tiempo, sino que se administran. Claro. Hoy el perfil de la deuda externa argentina es de unas características que nos permite hacer manejos inteligentes sobre esto. Para eso hay experiencia. El mismo Alberto Fernández tiene experiencia porque él interactuó cuando fue la reestructuración de la deuda en la época de Kirchner con Lavagna. Él era jefe de gabinete. Yo mismo tuve una actuación al principio en el gobierno de Duhalde, con Lavagna ministro, cuando reestructuramos la deuda no solo del Fondo Monetario, sino del Banco Mundial, con una línea financiera muy interesante, que funcionó muy bien, y se trataba básicamente de a los organismos internacionales pagarle solamente los intereses y no amortizar capital. Claro. Y eso ocurrió hasta que en el 2006 el gobierno de Néstor Kirchner decidió la cancelación final de la deuda con el Fondo Monetario. Claro. Pero en el mientras tanto iban pagando intereses, que son intereses muy bajos,
y el capital se iba renovando. Claro, a propósito de eso. Necesidad de tener un plan de ajuste. Sí, a propósito, sí, usted está planteando muy claramente administrar la deuda para no tener que administrar la crisis, ¿no? Así es. Ahora, doctor... Bueno, hay que tener en cuenta cómo es el perfil de la deuda externa argentina hoy. Mire, un 30% de la deuda pública argentina va a estar en manos del Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial, organismos multilaterales que generalmente son inclinados a tener un modelo de administración de deuda y no de cancelación. Hay un 40% de la deuda que está en manos del ANSES y el Banco Central, que se puede administrar, otra parte que está en pesos y en tenencias de empresas argentinas, privadas, y hay un 30% de esa deuda que va a estar en manos de acreedores externos. Sobre ese 30% hay que hacer el trabajo fino, de mejorar el perfil de la deuda, mejorar las garantías, y de esa manera se puede ir administrando. Yo no veo con la deuda externa un problema demasiado grande. Me preocupa más el desarrollo del mercado interno, el cambio de modelo, la protección del trabajo argentino y cómo se financia el modelo con dólares genuinos y no con deudas, e impedir que los capitales golondrinas sigan entrando y llevándose el dinero fácilmente. Esas son las cosas que hay que hacer. Muy claro, doctor, y una consulta más de mi parte. Así como hablamos y coincido con su diagnóstico de un fundamentalismo, de un dogmatismo separado de la realidad del actual gobierno, ¿no? Sobre todo al no cambiar de timón y de concepción política al resultar las elecciones de Estados Unidos como resultaron. ¿Se podría decir algo similar del último periodo de la administración de la doctora Fernández de Kirchner, cuando aparentemente con un fundamentalismo desendeudador no hicieron lo mismo que usted está mencionando que se hicieron en los primeros tiempos? Esos fueron errores que los mismos que los ejecutaron ya lo están reconociendo. Claro. Haber impuesto el cepo fue un error, no haber protegido la industria local como corresponde también fue un error, haber intervenido el INDEC sacándole credibilidad fue otro error. Entonces, de los errores hay que aprender. Claro, porque se podría haber hecho tranquilamente lo que ustedes habían hecho, pagar interés y refinanciar capital cuando cambió el ciclo internacional después del 2008, ¿no? Claro, así es. Doctor, ha sido sumamente grato y ilustrativo poder dialogar con usted. Esperamos poder contarlos en futuras transmisiones de nuestra radio, de Radio Magna, porque le arroja claridad y sobre todo tranquilidad que es tan necesaria en estos momentos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, Un abrazo, doctor. doctor Piñanelli, muchas gracias.